Hola y bienvenidos a Conociendo la Endocrinología Pediátrica. Soy la doctora Julieta García Sáez, médica endocrinóloga, y hoy continuamos abordando la diabetes en la infancia y en esta ocasión continuamos con el manejo correcto de las insulinas. Pero antes de seguir, miremos un momento hacia atrás. La historia de cómo inyectamos insulina es, en el fondo, la historia de cómo intentamos hacer este tratamiento más seguro, más preciso y menos doloroso. En los años 20 se usaban jeringuillas de vidrio, grandes, reutilizables y con agujas gruesas. Había que hervirlas, afilarlas y calcular dosis según la concentración, porque existían concentraciones de U40, U80, U100, o sea, era un desafío enorme. Con el tiempo llegaron las jeringuillas desechables, primero de vidrio y luego de plástico. Un uso único, más higiene y más precisión gracias a la estandarización de la insulina U100. Las agujas se hicieron cada vez más finas, de 4 a 6 milímetros, y en los años 80 aparecieron las plumas de insulina, más cómodas, discretas y exactas, y desde el 2007 contamos con plumas inteligentes que registran dosis, se conectan por Bluetooth y ayudan a calcular los bolos. Hoy conviven entonces jeringas, plumas y tecnologías como las bombas de insulina y también los sistemas automatizados. Y ahora sí, un siglo de avances técnicos que solo funcionan si empezamos por lo esencial. Aspectos simples pero decisivos, o sea, por ejemplo, conservar bien la insulina, elegir la insulina adecuada, administrarla correctamente y ajustar el tratamiento con criterio. Entonces arranquemos por lo primero, la conservación de la insulina. Si la insulina pierde sus propiedades, ninguna tecnología, por sofisticada que sea, puede compensarlo. Tiene sentido, ¿no? La insulina, cuando está cerrada, o sea, esta que no se ha utilizado, va siempre en la heladera sin congelar. La que está en uso puede mantenerse a temperatura ambiente hasta 30 días, siempre que no supere los 28 o 30 grados Celsius. Y para mayor confort puede sacarse 1 hora antes de aplicarla, o sea, mantenerla a temperatura ambiente duele menos una vez que se administra. En las plumas recargables solo se refrigeran los cartuchos de repuesto. El cartucho colocado en la pluma permanece fuera, respetando por supuesto los mismos límites de temperatura. En lugares donde hay temperaturas muy elevadas, pues por supuesto tendrían que mantenerse a temperaturas más bajas. Otro aspecto importante: casi todas las insulinas modernas son insulinas transparentes. La regular, los análogos rápidos y las basales como la glargina, detemir o degludet siempre deben verse claras. Si aparecen turbias, con partículas o amarillentas, hay que descartarlas. La única excepción es la NPH, que es naturalmente turbia, porque es una suspensión. Antes de usarla siempre debe resuspenderse suavemente, o sea, rodando la pluma o el bulbo entre las manos y haciendo también un movimiento de balanceo. Si después de hacer estas acciones quedan grumos que se mantengan adheridos al vidrio, esa insulina ya no sirve. Y aunque en pediatría se prefieren los regímenes de múltiples dosis separadas, si se llegara a utilizar una mezcla manual en jeringuilla de NPH con insulina rápida, o sea, con insulina regular, la regla de oro es cargar primero la insulina clara, o sea, la insulina rápida, y después la turbia, o sea, la NPH. Esto evita que la protamina de la NPH contamine el vial de la rápida y altere su perfil de acción. Resumen práctico: si no es NPH debe ser transparente, si es NPH debe mezclarse suavemente hasta que el color sea blanco uniforme antes de usarla. Otro aspecto importante:
Las agujas pediátricas suelen ser de unos 4 a 6 milímetros. Se colocan justo antes de la aplicación y se retiran después y no deben reutilizarse. Un detalle básico antes de inyectar, por supuesto, no olvidarlo, lavar las manos con agua y jabón. Y es clave también la rotación de zonas para evitar la lipohipertrofia, o sea, esos bultos de grasa que aparecen por inyectar siempre en el mismo sitio y que alteran totalmente la absorción de la insulina. Por eso se recomienda cambiar de zona en cada aplicación, unas veces el abdomen, los muslos, las nalgas o los brazos, y dejar descansar cualquier área endurecida durante varios meses. En cada consulta, el equipo de salud realmente debería siempre palpar las zonas de inyección porque muchas lesiones no se ven, pero sí se sienten, y la lipohipertrofia empeora el control glucémico y genera variaciones que a veces resultan inexplicables. En el caso de que se usen plumas, antes de cada inyección hay que purgar la pluma. Se cargan 1 o 2 unidades, se expulsan y listo, lo que asegura que la aguja está llena de insulina. Pero si no sale insulina, debe cambiarse la aguja. Y si vuelve a pasar, debe cambiarse la pluma. Después de cargar las dosis indicadas, se debe hacer un pliegue amplio de piel, insertar la aguja en ángulo recto y sin soltar el pliegue, presionar el émbolo hasta el fondo, mantener unos segundos para que toda la insulina penetre y podemos decirle al niño o al adolescente, cuenta despacio hasta 10. Luego se retira la aguja y se suelta la piel. Y un punto esencial de la técnica de inyección es que la aguja siempre se desecha, nunca se guarda la pluma con la aguja puesta. Otro aspecto importante, ¿sabías que el calor o el ejercicio pueden hacer que la insulina actúe más rápido? Pues sí, es así. El efecto de la insulina no solo depende de la dosis, sino de factores externos. Por ejemplo, se adelanta, como les decía, con el ejercicio físico, con el calor en la zona, con el masaje sobre el área de inyección o si la inyección es demasiado profunda. Pero se retrasa la acción de la insulina con el frío local o una inyección demasiado superficial. En resumen, además de cuál y cuánta insulina ponemos, también importa cómo y dónde la administramos. Hay una cosa importante, no olvides los viajes. La insulina siempre va en el equipaje de mano, es obligatorio. Nunca puede ir en la bodega del avión porque el frío extremo puede inactivarla. Y conviene también aplicar la regla del doble, o sea, llevar al menos el doble de insulina y material, o sea, agujas, tiras, lancetas, sensores o catéteres, por si hay pérdidas, roturas o retrasos. Y es imprescindible un kit de glucagón para hipoglucemias graves. Las presentaciones nasales son esencialmente prácticas al viajar porque no requieren de frío y son muy fáciles de usar. Son detalles que son simples, que hacen realmente una gran diferencia en el día a día. Y dicho esto, vale la pena repasar los errores frecuentes en el manejo de la diabetes infantil. El crecimiento, la actividad física impredecible y los cambios bruscos en la sensibilidad de la insulina hacen que el manejo pediátrico realmente sea único. Uno de los errores más comunes es no ajustar la dosis basal cuando cambian el peso o llega la pubertad, una etapa en que la resistencia a la insulina aumenta de forma marcada. Lo contrario ocurre al terminar la pubertad. Si no se reduce la dosis, aparece riesgo de sobrepeso. Algo relacionado es no anticipar el fenómeno del alba, que exige ajustes nocturnos específicos. Otro error clásico es confundir basal y bolos. La basal regula la glucosa en ayunas. Los bolos cubren las comidas. Subir la basal para corregir picos postprandiales solo aumenta el riesgo de hipoglucemia nocturna o entre las comidas.
Y también es frecuente la falta de coordinación insulina-alimentación. El desajuste entre dosis e ingesta es el principal factor de riesgo de hipoglucemia. Y no solo importa cuánto come, sino cuándo se administra la insulina. Dar el análogo rápido 15 o 20 minutos antes de comer mejora claramente el control postprandial. Y luego están esos errores aparentemente invisibles. Por ejemplo, vivir cada cifra como una crisis, por favor, es que alimenta el perfeccionismo y la ansiedad en el día a día. Transmitir la culpa al niño por alguna situación que se presente daña su autoestima y también daña su adherencia futura al tratamiento. Pero al mismo tiempo la sobreprotección, por ejemplo, evitar fiestas, el deporte o la actividad física habitual por miedo, también limita su infancia, cuando el ejercicio realmente es una piedra angular del tratamiento. Y atención médicos, asumir que la tecnología en diabetes no es para ellos es un error frecuente. Nadie tiene que ganarse una bomba o un sensor. Quienes peor control tienen suelen ser quienes más se benefician. Tampoco podemos olvidar al cuidador. El cuidado del cuidador es parte del tratamiento, porque el agotamiento emocional puede romper el vínculo y llevar también al abandono terapéutico. Al final son detalles pequeños, técnicos y a veces emocionales, pero cambian por completo la cotidianidad. Ciertamente, en un siglo hemos pasado de las jeringas de vidrio pesadas y hervidas con agujas gruesas a jeringas y plumas desechables con agujas finísimas e incluso a plumas inteligentes conectadas. Un siglo de avances con una misma idea central: hacer la vida con insulina más fácil, más segura y más precisa. En diabetes pediátrica, conocer la farmacocinética y adaptarla al contexto del niño no es un detalle, es la base de un seguimiento ambulatorio seguro y efectivo. Y acá va la pregunta que todo clínico debería poder responder con claridad. ¿Puedes justificar por qué eliges cada tipo de insulina y además acompañar al niño y a su familia en el ajuste y la administración correcta del tratamiento? Mira, si quieres profundizar en algún punto en particular de lo que hemos conversado, dímelo y lo desarrollamos. Y si este contenido te resultó valioso, te invito a suscribirte y dejar un me gusta. Ayuda a que llegue a más profesionales y familias que lo necesitan. Gracias por escuchar.